de júbilo, ¿verdad? No sé cuántas diócesis en el mundo estén ya la propia estructura diocesana haciendo la convocatoria. Eso es algo grandiosísimo para todos nosotros. Así que pues tengo la alegría de presentar a un gran amigo, maestro, yo creo que casi de todos pasamos por el Instituto Bíblico, o una gran cantidad de personas. ¿Quién no conoce a nuestro querido amigo Pepe González? Pues bien, recibamos con un aplauso. Pepe es un chiqueado de Dios como cualquiera de nosotros, pero él se ha distinguido en corresponder. Los caminos de Dios son maravillosos y Dios hace llamados especiales, diríamos como el libro de cielo, cabezas de misión. Pepe ha sido el instrumento de Dios para llevar su palabra a muchísimas almas y a todos los rincones de la tierra por las benditas, en este sentido, comunicaciones que llegan también a todas partes. Pepe es un enamorado de la palabra de Dios, ha recorrido todos los caminos de Jesús, no solo en Tierra Santa, sino los caminos de Jesús en el alma, para encenderla en amor y en piedad. Así que pues Pepe no necesita grande recomendación porque lo que ha hecho en tantos años ya lo avala como un servidor de Jesús muy especial. Pero ahora dentro de la divina voluntad pues es un chiqueadazo, ¿verdad? Que pueda estar presente también en los retiros de divina voluntad. Él ya ha predicado en varios retiros para sacerdotes. Les compartimos para quienes no conocen esto. En un equipo nacional que Jesús vinculó, él se encargó de unir a algunos de nosotros. Llevamos ya 9 retiros sacerdotales en México. Son de alcance nacional y muchos han vuelto internacionales en cuanto que los participantes pues vienen de varios países. El tiempo está limitado para las personas que acaban de llegar y saben que hay un retraso, pues hubo accidentes y Pepe fue muy paciente, él llegó muy a tiempo, tiene aquí cerca de 20 minutitos esperándonos, bueno, 20 antes de las 5, así que pues todos siéntanse acogidos por Dios. Él está en nosotros y como les digo hay un júbilo muy grande del cielo y las compuertas están por abrirse para cada alma que quiera recibir ese torrente de bendición. Pepe, bienvenido, te queremos mucho. Queridos hermanos, les invito a ponernos de pie para disponernos a recibir algunas enseñanzas del libro de cielo. Solo el oír libro de cielo es para nosotros como un gozo divino. Sabemos de qué trata este libro que verdaderamente nuestro Señor Jesús, a través de nuestra muy querida Luisa Picarreta, ha hecho descender del cielo a la tierra y que ahora está entre nosotros en los escritos, en los 36 volúmenes que contienen la doctrina del don de la divina voluntad, para que aprendamos a vivir en ese don y compartirlo con nuestros hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Jesús, esta tarde, en tu nombre santo, porque estamos en este mes de enero, consagrado y dedicado a tu santísimo nombre, pero no solo en tu nombre, en tu adorable y santísima voluntad. En tu divino querer nos disponemos a recibir esta enseñanza que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y nosotros la guardaremos en el corazón, como hacía
nuestra Madre Santísima, que iba conservando cuidadosamente todas tus palabras del Evangelio. Y su corazón era como un arca que contenía esos grandes misterios. Ahora nos llamas a cada uno de nosotros para aprender el sublime conocimiento del don supremo de tu divina voluntad y de tu santo querer divino. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos haga comprender cada palabra para que quede grabada en nuestro corazón como un sello imborrable, y todo sea para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento y voy a ir compartiendo con ustedes una selección de fragmentos tomados de algunos volúmenes del libro de Cielo. El tema, para que vayan tomando nota y después lo puedan compartir, se titula La vida de Jesús como fundamento de la divina voluntad. La vida de Jesús como fundamento de la divina voluntad. Aquí es descubrir cómo la vida de Jesús es el centro del don de la divina voluntad, pero al mismo tiempo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Todos conocemos la vida de Jesús a través del Santo Evangelio, y el Evangelio estructura la vida de nuestro Señor en 4 grandes misterios. Primero, el misterio de la encarnación del Verbo. Segundo, el misterio de la natividad o del nacimiento de Jesús. Tercera etapa en la vida del Señor, su vida pública, el misterio de la vida pública de Jesús. Y cuarto, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, así como su ascensión al cielo. Así es como está estructurado el Evangelio, en 4 grandes misterios. Y ahora nosotros nos acercamos en este primer momento al misterio de la encarnación del Verbo eterno de Dios. Tomen nota, volumen 4, para que después ustedes en casa puedan seguir reflexionando estos fragmentos. Volumen 4, 3 de diciembre del año 1900. La segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana. Esto es un milagro, el milagro de la encarnación del Verbo. La segunda persona, es decir, Jesucristo, nuestro Señor, ha asumido nuestra naturaleza humana. Imagen del hombre se ha hecho con un firme propósito: redimirnos, pero también comunicarnos su vida divina. Solo a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a su divinidad. Es necesario entonces pasar por el cielo de la humanidad de nuestro Señor Jesús para alcanzar el cielo de su divinidad. Es decir, sus 2 naturalezas. La naturaleza de la Santísima Trinidad está formada
de amor purísimo, amor simplísimo y amor comunicativo. 3 características que podemos decir cómo es el amor de Dios, cómo es el amor trinitario. Es un amor simplísimo, no tiene complicaciones, dado que nosotros somos muy complicados en el amor. El amor de Dios no, es un amor simplísimo. Y puesto que es un amor simplísimo, es un amor purísimo. Pero no solo se queda ahí, sino que es un amor comunicativo. Es decir, se dona, se da por naturaleza. Ahora, Luisa dice en el escrito: esta mañana, encontrándome fuera de sí misma, en un estado de éxtasis contemplativo, como le ocurría también a Santa Teresa de Ávila, o a San Juan de la Cruz, o a Santa Margarita María de la Coque, o a Santa Faustina Kowalska, como le ha ocurrido a muchos santos y santas en 2000 años en la historia. Luisa se encontraba fuera de sí misma, en un estado de gracia sobrenatural, donde el Señor podía desprender su alma de su cuerpo para comunicarle todas estas verdades acerca del don de su divina voluntad. Y Luisa lo dice ella misma: me encontraba fuera de mí misma. Me he encontrado con el niño Jesús. Empiecen a imaginar la escena. Y el niño Jesús estaba en los brazos de la mamá celestial. Y mientras me deleitaba mirándolo, sin saber cómo, del mismo niño ha salido un segundo niño. Y del primero y del segundo, un tercer niño. Y de pronto Luisa empieza a ver 3 niños Dios. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez han visto 3 niños Dios? Además andaban jugando y correteándose y reían. Y Luisa los empezó a perseguir y luego se le escondían y le salían por acá y por allá, y los niños estaban fascinados jugando con Luisa Picarreta. Esto es una gracia sobrenatural. Entonces Luisa se fascinaba al ver 3 niños Dios semejantes. Dice, los 2 semejantes al primero, si bien eran distintos entre sí. ¿Por qué? Porque uno era Dios Padre, otro Dios Hijo y otro Dios Espíritu Santo. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? ¿El Padre Celestial puede adoptar la forma del niño Dios? Sí. ¿Y también el Espíritu Santo? Sí. Las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad. Por ese amor simplísimo que hay entre ellos. Entonces, los 3 jugaban con Luisa. Eran casi iguales, pero distintos entre ellos. Asombrada, dice Luisa, al mirar este hecho asombroso, ¿cómo se toca, dice Luisa, con la mano el misterio de la Sacrosanta Trinidad? Que mientras son uno, al mismo tiempo son 3. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Me parecía que los 3 me decían, ven, y de pronto oí una voz. Nuestra naturaleza, le empieza a explicar Jesús, está formada de amor purísimo, de amor simplísimo
y de amor comunicativo. Y la naturaleza del verdadero amor tiene como propiedad especial producir de sí mismo imágenes, todas semejantes en la potencia, en la bondad, en la belleza y en todo lo que contiene. ¿Por qué partimos de este principio trinitario? La Santísima Trinidad, que es Dios y que es amor por naturaleza y que tiene una misma voluntad divina, operante, obrante, actuante, omnipotente y creadora, decide un día, movido por su amor, crearnos a nosotros. Pero crearnos a su imagen, según su semejanza. El Génesis lo relata bellamente en el capítulo 2, cuando nos habla de ese momento en que fuimos creados por amor a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Y el hombre, cuando recibe aquel hálito de vida, resultó un ser viviente. Porque en ese instante el Padre sopló e infundió sobre nuestro padre Adán un alma que conlleva tres potencias: inteligencia, voluntad y memoria. Y el centro de las tres potencias, o de nuestra alma, nuestra voluntad, a semejanza de la Santísima Trinidad. El centro de Dios, el corazón de Dios, es precisamente su perfecta y santa voluntad divina. Entonces, Luisa, y ahora nosotros hemos escuchado que solo Dios tiene esa potencia de producir imágenes conforme a su imagen, según su semejanza. Porque el Señor quería compañía, pero compañía divina. Por eso, cuando Adán fue creado, al vivir en la divina voluntad, todos sus actos eran divinos. Porque eran realizados no por una voluntad humana, sino por una voluntad toda divina, que operaba, que reinaba plenamente sobre la voluntad humana de nuestro padre Adán. Así, el Señor continúa. Y es tan cierto que nuestra naturaleza es de verdadero amor. Y nuestra naturaleza de amor tiende a producir imágenes, todas similares a sí, o de asumir la imagen de quien amamos. Y el Señor nos amó tanto en la eternidad, antes de crearnos y traernos a la luz de este mundo, que por eso nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, decidió asumir nuestra naturaleza humana para hacerse igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Porque así de grande es el amor de Dios. El amor de Dios se desbordó en ese exceso de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Por eso el Verbo quiso hacerse hombre como nosotros. ¿Y cuál es la razón de que quería hacerse hombre como nosotros? ¿Para qué quería asumir nuestra naturaleza humana? Para hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Verbo desea ardientemente hacernos partícipes, comunicarnos su misma vida divina, es decir, la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, operante y reinante en todos sus hijos.
Ese era el propósito primario de la encarnación del Verbo. Pero todo cambió con la llegada del pecado original. Ahora el Verbo tiene que encarnarse con otro propósito, para redimirnos, salvarnos, perdonarnos y justificarnos en primer lugar. He traído el catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que este es el regalo que nos heredó nuestro muy querido San Juan Pablo II. Y todos sabemos que este catecismo es muy especial, dado que fue redactado por el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto. Pero no solo por él, sino por muchos cardenales, obispos, en las diversas comisiones que formó San Juan Pablo II para la elaboración de este bello y necesario catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica. Tomen nota, estamos en el numeral. Ustedes tienen que abreviar, para que no pongan catecismo de la Iglesia Católica, deben poner C y C, C de coco y C de coco. Catecismo Iglesia Católica. Así se abrevia. Y el numeral es el 456, para que después en casa ustedes lo consulten. Debo entender que todos ustedes en casa tienen el catecismo de la Iglesia Católica. Vi que a muchos les dio una risa sospechosa, En nuestras casas no deben faltar 4 cosas básicas: la Biblia, el catecismo, el libro de cielo y vidas de santos. ¿De acuerdo? Repito, son 4 lecturas básicas: Biblia, catecismo, libro de cielo y vidas de santos. Bueno, todos los escritos de Luisa los metemos dentro del libro de cielo. Ahí la biografía de Luisa, las 24 horas de la Pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, la novena de la Santa Navidad, el libro de las oraciones de Luisa, el libro de los giros, las cartas de Luisa o el epistolario de Luisa, que espero que también lo tengan. Si tienen los 3 libros del epistolario de Luisa. ¿Saben qué es el epistolario? Las cartas que Luisa enviaba a muchos de sus hijos espirituales, pero también a sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, que le mandaban cartas y ella le respondía. Todo ese compendio de cartas de Luisa se tiene. Y también ahí se encontraron las cartas bellísimas que se escribían ella y Padre Pío de Pietrelcina. Y cómo se carteaban y se respondían. En el epistolario, porque también se conserva el epistolario de las cartas de el Padre Pío. Y también ahí él menciona muchas veces a Luisa Picarreta y dice: mi amiga Luisa Picarreta. Y ellos se escribían cartas. Y en una de las cartas, pues Luisa le pregunta al Padre Pío que qué le pareció el libro de las 24 horas de la Pasión. ¿Ya la leyeron? ¿Y saben qué respondió Padre Pío? Tienen que leerlo. Es muy interesante. Y luego hay otra carta donde le dice: Padre Pío, ya te mandé con uno de nuestros hijos espirituales el libro de las 24 horas de la Pasión de Cristo y quiero que me digas tu opinión. Y Padre Pío le respondió. Y luego con ese mismo hijo espiritual que era común, él fue un luterano protestante que cuando fue a San Giovanni Rotondo conoció a Padre Pío y gracias al contacto con Padre Pío él se volvió a la Iglesia Católica, regresó a casa
y Padre Pío lo adoptó como su hijo espiritual. Estoy hablando de Federico Ábrego. Y Federico Ábrego se hizo hijo espiritual muy cercano a Padre Pío, y luego se hizo hijo espiritual de Luisa Picarreta. Imagínense, él podía decir: mis dos directores espirituales es Padre Pío y Luisa Picarreta. Era privilegiado, y él era como el cartero, el que llevaba las cartas de ambos lados. Y cuando Luisa, el padre San Aníbal María de Francia, le entrega todos los volúmenes, los 36 volúmenes, Luisa se los envía en una caja a través de Federico. Y luego en otra carta le dice: ¿ya los leíste, Padre Pío? Quiero tu punto de vista. ¿Y saben qué le dijo Padre Pío? Tienen que leer las cartas. Es que no puedo contarles toda la historia, es muy interesante. Las cartas de Luisa Picarreta y las cartas del Padre Pío. Solo digo esto: el Padre Pío fue el primer sacerdote en fundar el primer cenáculo de Divina Voluntad, por si no lo sabían. Padre Pío. Y ese cenáculo existe hasta el día de hoy. Fue lo primero que hizo Padre Pío. Porque él dijo: el tercer milenio será el milenio de Luisa Picarreta. Todo el tercer milenio, profetizó Padre Pío, quedará impregnado de la divina voluntad. Y por eso él urgía a todos sus hijos espirituales que se compenetraran de los escritos del libro del cielo. Por eso ahí donde está el santuario del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, donde está el santuario nuevo, el grande, no el pequeño, el grande, bajando por un costado la calle, la primera calle que da al santuario, ahí abajo hay una casa que tiene un letrero y dice Casa de la Divina Voluntad. Y ahí siguen sesionando desde entonces grupos que se inspiran en el libro del cielo, y ahí se reúnen muchas personas, no solo de Italia, de muchas partes del mundo. Es un cenáculo que fundó Padre Pío. Ya, punto, no más historias. Volvemos al catecismo. Estoy en el artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Esto es el credo niceno-constantinopolitano. El prefacio 1 dice: el Hijo de Dios se hizo hombre, porque el Verbo se hizo carne. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esta es la profesión de fe que cada domingo en el credo nosotros proclamamos. Pues ahora, el numeral 456 y 457 dice: el Verbo se encarnó para salvarnos, es decir, para reconciliarnos con Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16 es la síntesis de toda la Escritura. Toda la Biblia se resume en un verso. Juan 3:16. El verso 16 es la síntesis de toda la Sagrada Escritura, que dice: tanto amó
nuestro Padre Celestial, a los hombres, sus hijos, para que no nos perdiéramos, envió a su Hijo único, Jesucristo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Segundo, numeral 458, el Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos verdaderamente el amor de Dios. Porque estábamos sumidos en el egoísmo, en la soberbia, sumidos en los 7 pecados capitales, que nos esclavizaban y nos dominaban. Pero precisamente Jesús, Verbo eterno del Padre, se encarnó en nuestra Madre Santísima para manifestarnos el amor de Dios. Y ese amor que conlleva 3 características: un amor simplísimo, un amor comunicativo y un amor que se dona. Por eso se dona a través de su encarnación. Numeral 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Solo Jesús es nuestro perfecto y verdadero modelo de santidad. Pero ahora nosotros, a través del libro del cielo, ya no hablamos de una santidad humana, sino de una santidad toda divina, con modos divinos. Siguiente, 460, numeral 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Esa es la principal, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Esa filiación divina que perdimos con el pecado de nuestro padre Adán. El mismo Señor se lo había dicho: puedes comer de todos los árboles del paraíso, menos de ese que está ahí. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día que comas de ese árbol, morirás sin remedio. Perderás el don preternatural de la inmortalidad. Pero no solo eso, perderás el don preternatural de la filiación divina. Y dejarás de ser hijo para convertirte en una vilísima criatura, totalmente entenebrecida, porque perderás los dones preternaturales. Y así fue lo que ocurrió cuando nuestro padre Adán se sustrajo de la voluntad de Dios para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo les pregunto, ¿cuál es ese árbol? Nuestra voluntad humana. ¿Y por qué se le llama árbol del bien y del mal? Porque es una voluntad tan voluble, tan cambiante, que a veces estás bien y luego mal, bien y mal, bien y mal. Es una inestabilidad y el hombre queda confundido, entristecido, desposeído, desnudo de Dios por haberse apartado, sustraído de su voluntad. Pero el Verbo se encarnó para hacernos de nuevo partícipes de esa filiación divina perdida en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así, para que el hombre entrara de nuevo en la comunión con el Verbo de Dios al recibir la filiación divina, el hombre se pudiera convertir en hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se pudiera hacer Dios. ¿Habían escuchado eso en el catecismo? ¿No les sorprende? Entonces el hombre puede llegar a ser Dios. Sí.
por naturaleza, no por esencia, sino por gracia de Dios. Y el hombre está llamado a esa filiación divina, a participar de la misma vida divina de la Santísima Trinidad, pero en cuanto a criatura nos es posible. Sin nunca llegar a poseer los atributos únicos de Dios. Solo Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. Amén. El hombre nunca. ¿Queda esto claro? Así lo afirma el Catecismo. Para eso se encarnó el Verbo, para hacernos partícipes de su naturaleza divina, de tal manera que el hombre pudiera llegar a ser Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza humana, para que, así habiéndose hecho hombre, el hombre pudiera hacerse Dios. Lo repite 2 veces. Esto también lo afirmó un santo padre de la Iglesia llamado San Atanasio de Alejandría. Y en otro de sus documentos también lo afirma Santo Tomás de Aquino y San Agustín. ¿Queda esto claro? Esto viene desde los santos padres de la Iglesia. Ahorita comprenderemos mejor esto que afirma el Catecismo cuando lo leamos acá en el libro de Cielo. El Verbo pues se encarnó para que nosotros fuéramos partícipes de esa filiación divina. Hasta aquí nos quedamos en este primer momento. Ahora volvamos al libro de Cielo. Voy a la siguiente página para que tomen nota, volumen 4, 25 de diciembre. Vean la fecha, 25 de diciembre, era Navidad. Y esto fue lo que Jesús le va a compartir a nuestra pequeña picardetita. 1900, el mismo año. Jesús, el prodigio de los prodigios. Dios y hombre, hombre y Dios. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? 2. ¿Cuáles son? Humana y divina. Humana y divina. ¿Dónde se refirieron esas 2 naturalezas? En el Concilio de Calcedonia, del año 451. Cuando los monofisistas, los docetas y los arrianos habían sembrado herejías en la iglesia. Y unos decían que Jesús solo era divino y que no tenía naturaleza humana. Mientras que los arrianos decían, no. Jesús no tiene nada de divino. Es un hombre común y corriente como nosotros. Y otros confundidos decían, no. Tiene 2 naturalezas, pero separadas. A veces actúa como hombre y a veces actúa como Dios. ¿Ustedes con cuál de las 3 posturas se quedan? Con ninguna. A ver, ¿Jesús a veces actúa como hombre y a veces actúa como Dios? A ver, cuando lo tenían en el pretorio, por orden de Poncio Pilato, ataba una columna y lo estaban flagelando. Y lo flagelaron 5.480 veces. ¿Estaba sufriendo como hombre? Y no como Dios. ¿O solo estaba sufriendo como Dios y no como hombre?
A ver, es posible que un hombre, un mortal, como tú y como yo, por mucha condición y fuerza que tengamos, puede soportar con puntas de silicio 5.480 azotes? No, nadie. Ningún mortal. ¿Estamos de acuerdo? Ningún mortal puede soportar eso. Solo Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces en los azotes, ¿estaba sufriendo como Dios? Y no como hombre. ¿O nada más estaba sufriendo como hombre y no como Dios? Estoy detectando a los herejes, ¿Estaba sufriendo como hombre? Sí. ¿Estaba sufriendo como Dios? Sí. ¿Se pueden separar sus dos naturalezas? Imposible. Imposible. Entre las dos naturalezas de Cristo no existe división ni confusión. Es Dios hecho hombre y hombre Dios. ¿Queda esto claro? Esa unión de las dos naturalezas de Cristo, ¿cómo se llama? Unión hipostática. Una hipóstasis. ¿Y qué es una hipóstasis? Una sola persona, no dos personas, no dos Jesuses. Un solo Jesús, el Verbo eterno del Padre, hecho carne, hecho hombre. Se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. ¿Y tenía conciencia divina? ¿O tenía que ir descubriendo que Él era Dios? Cuidadito, porque esta herejía se infiltró nuevamente, aunque ya había quedado erradicada en el concilio de Calcedonia y de Constantinopla del 525, ha vuelto a surgir en el corazón de la Iglesia a mediados del siglo XVIII. Allá en la Pontificia, en el Vaticano, entraron teólogos infiltrados que empezaron a sembrar nuevamente estas tres herejías. Y por eso hay muchos que presentan un Jesús con problemas de identidad, que no sabía quién era y que tenía que ir intuyendo y descubriendo que Él era el Mesías. Libro del Cielo viene a desbaratar y pulverizar todas esas herejías. ¿Queda esto claro? Simplemente con la novena de la Santa Navidad. El niñito Jesús, siendo un embrión microscópico, ¿tenía conciencia divina? Sí. Nunca la perdió. Y no solo lo afirman los concilios y el catecismo, lo afirma la misma Sagrada Escritura en muchos textos de la Escritura. Esto es algo que debemos defender y tener muy claro. No se dejen confundir por nadie, porque estas herejías trajeron dentro del corazón de la Iglesia una sarta de literatura que se infiltró casi en todos los seminarios del mundo. Y muchos seminaristas quedaron impregnados de esa falsa teología. Por eso a muchos, cuando leen el Libro del Cielo, o las 24 horas de la Pasión, o la Virgen María, o simplemente la novena de la Santa Navidad, les brinca y dicen, estos son fantasías. Jesús no sabía quién era, ni tenía conciencia de ser Dios. Él lo tuvo que ir descubriendo conforme iba madurando. ¿Eso es real? No, eso es una herejía. ¿Quedó esto claro? Ahorita lo voy a reafirmar con el catecismo, porque el catecismo dice la realidad y nos habla y nos sitúa en el contexto bíblico, en el contexto teológico y en el contexto de los santos padres de la Iglesia y en el contexto de los concilios. Por eso San Juan Pablo II quería con urgencia el catecismo, porque él sabía el daño que se le había ocasionado a la Iglesia con el resurgir de estas tres herejías a mediados del siglo XVIII. Interesante, ¿no? El aporte que nos dio nuestro querido San Juan Pablo II. Ahora, esto es bello. Dice, encontrándome en mi habitual estado, me he sentido fuera de mí misma
y después de haber girado, me encontré dentro de la gruta de la Natividad. ¡Wow! Benditos sean los giros, porque podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Y cuando llegas ahí, encuentras el misterio a lo vivo, palpitante. Y te puedes meter a la gruta desde donde estés, porque emprendes ese paseo del alma, ese giro, y entras a la gruta y puedes ver el momento del prodigio, del alumbramiento prodigioso de nuestra Madre Santísima, que está en acto presente. No es algo que ocurrió, está sucediendo, para que tú participes de ese acto divino y quedes divinizado. Así Luisa entró en la gruta y he visto a la Reina Mamá, que estaba en el momento de dar a luz al niñito Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecía que tanto la madre como el hijo estaban cambiados en luz purísima. Pero en esa luz se distinguía muy bien la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí a su naturaleza divina. En ese giro, Luisa pudo contemplar, aún en el vientre materno de nuestra Madre Santísima, al Verbo encarnado, y vio su naturaleza humana y vio su naturaleza divina. En ese felicísimo instante de contemplación, Luisa pudo constatar la unión hipostática de las dos naturalezas en la misma persona del Verbo. No era Jesús hombre, no era Jesús Dios, era el hombre Dios, el Verbo encarnado, el Verbo humanado. Luisa tiene esa gracia de contemplar las dos naturalezas, de modo que abriendo el velo de su naturaleza humana, era Dios, y cubierto con ese velo, era hombre. Y he aquí el prodigio de los prodigios: Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo viene a habitar con nosotros y tomó carne humana, porque el verdadero amor no se separa jamás. Ahora me ha parecido ver que la madre y el hijo, en ese felicísimo instante, quedaron como espiritualizados y sin el mínimo obstáculo, Jesús salió del seno materno como un rayo traspasa un cristal. De la misma manera que entró, de la misma manera salió. Por eso proclamamos 3 veces, cuando contemplamos los misterios de la Natividad y todos los misterios a través del rezo, mejor dicho, de la contemplación del Santo Rosario, al final hacemos un acto de fe. Y decimos con razón que nuestra Madre Santísima es perennemente virgen. El dogma de la perpetua virginidad de nuestra Madre Santísima. Y 3 veces proclamamos que es virgen antes del alumbramiento, que es virgen en el alumbramiento y que es virgen después del alumbramiento. Esto que proclamas cada vez que rezas el Santo Rosario, estás proclamando un
¿Y sabes cómo se llama ese acto de fe? Prodigio de los prodigios. La Navidad es un prodigio de amor. Es un exceso desbordante de amor. Luisa tuvo la gracia de contemplarlo. En ese estado místico en el que se encontraba, era un prodigio de amor, un verdadero exceso. Tanto la madre como el hijo quedaron como transmutados en luz purísima. Y el hijo, saliendo de su vientre como un rayo de luz, de pronto vi que la madre y el hijo estaban completamente sanos, el uno y el otro. Jesús salió de su seno sin el mínimo impedimento. Y en ese instante, dicen los santos padres de la Iglesia, poniendo el ejemplo de una catedral llena de vitrales, que cuando la luz del sol del divino querer estaba naciendo en ese prodigio de amor purísimo, es como cuando esa catedral oscura, llena de vitrales, de pronto está bañada de los rayos solares que penetran por la vidriería de toda la catedral y la hace esplendorosa y majestuosa. Dice, así, en ese instante, la Virgen María, que ya es bella, santa, pura e inmaculada, era un portento de gracia y de luz. Que los mismos ángeles quedaron anonadados, arrebatados ante la belleza de la madre y ante la belleza del hijo. Pero toda la belleza de la madre le venía del hijo que acababa de dar a luz. Y no pudiendo contenerse la madre en aquel exceso de amor, tomó de las manos del ángel al pequeño infante y lo puso en su pecho para darle la leche materna. ¿Pueden imaginarse eso? Y en todo esto, ¿dónde quedó San José? ¿Dónde estaba San José? En el taller. No. El taller quedó en Nazaret. Estamos acá en Belén, en la gruta de la Natividad. ¿Dónde está José? ¿José estaba presente? No, señores. Estaba en la entrada de la gruta. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba pisando el fuego, porque hacía mucho frío, para formar una cortina de fuego, para que el viento frío se tibiara y creara en el interior un ambiente cálido. Ese espíritu de servicio, siempre protegiendo a la madre y al hijo. Y San José apurado, atizando el fuego. Cuando se produce ese milagro, de pronto San José entró en un éxtasis contemplativo. Y lo que estaba ocurriendo adentro, él no lo contempló con sus ojos físicos, pero sí con los ojos del alma. No podía quedar privado. Fue después, acto seguido, que él entra, tembloroso y llorando, y de las manos de la Santísima Virgen María recibe al niño Dios y lo estrecha en ese exceso de amor en su pecho, porque él sabía que se le había otorgado la gracia, la misión divina de ser el Padre virginal de nuestro Señor Jesucristo. Era un momento sublime, de gozo. Ahí estaba. San José permanecía en otro sitio, porque la gruta de la Navidad es grande. Los que han ido a Tierra Santa solo ven una parte, pero la gruta continúa. Hay una puertecita que solo abren los franciscanos cuando hacen la procesión. Y del otro lado está la gruta que se llama la gruta de San José. Y ahí fue donde se le apareció a San José el arcángel Gabriel, cuando el rey Herodes, al verse burlado por los 3 sabios de Oriente, desencadena la persecución y la matanza de los niños inocentes de Belén. Y es ahí,
a San José dentro de la misma gruta, que se le aparece y le dice: rápido, toma al niño, a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca para matarle. Y ahí hay un altar donde se celebran misas todos los días, y a un lado hay una pintura en un nicho cubierta con un cristal y un reflector donde se ve San José acostado, dormido, porque está soñando, y el ángel San Gabriel de pie le está infundiendo un rayo de luz, y hay una inscripción en latín que dice: rápido, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Han ido a ese lugar? ¿Cómo no? ¿Qué no hacen giros? Ah, ya los descubrí. No han ido a la gruta de San José. Tienen que hacer un giro ahí. Es muy bello ese sitio. Y a un lado está la otra gruta, la gruta de San Jerónimo, donde todavía se conserva el sarcófago, donde por muchos siglos se albergaron y se protegieron sus restos mortales. El traductor de toda la Biblia. Hay 3 capillas en la gruta: la de San Jerónimo, la de San José y la de la Natividad. ¿Sabían eso? ¿Cómo que no? ¿Los que nunca han ido a Tierra Santa? Ah, ¿cómo que no? ¿Y no, que no han hecho giros? Con los giros vamos a cualquier parte. ¿O en la voluntad de Dios hay fronteras, distancias y barreras? Podemos ir a cualquier parte de la creación, del universo. ¡Qué maravilla! Como hacía Adán y Eva. Ellos hacían esos giros por todo el universo, como lo hizo la Virgen María, como lo hizo Luisa, y como ahora lo estamos haciendo todos nosotros. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque no conocíamos esta forma nueva de orar, porque no había llegado el tiempo. Pero este es el tiempo del tercer día. Amén. Wow. Yo me emociono, ustedes también, ¿verdad? Debemos sentir emoción, porque son excesos de amor purísimo, simplísimo y comunicativo, que ya vimos de la Santísima Trinidad. Así, ellos quedaron en ese éxtasis de amor, sin olvidar que todo está en acto presente. Ahí mismo, el niño Jesús después fue puesto en los brazos de Luisa por las manos purísimas de la Santísima Virgen María. Y yo quedé extasiada, dice Luisa. Podía tener en mis manos y en mi pecho al niñito Dios. Pero de pronto el niñito Dios me dijo: mira el mundo, mira los hombres ingratos. Y comenzó a llorar. Pero yo le dije: no llores, mi niño, no llores, no te entristezcas en una noche tan alegre. Con tu llanto nos vas a entristecer a todos los que te amamos. Mejor, en lugar de llorar, demos un desahogo a tu llanto, comenzando un villancico. Y Luisa le empieza a cantar un villancico al niño Dios. Y dice que cuando el niño Dios empezó a escuchar la primera estrofa del verso que Luisa le cantaba, el niño Dios captó la atención, dejó de llorar y comenzó a sonreír. E inmediatamente se unió al canto. Y dice: en cuanto yo terminé mi primer verso, el niño Jesús comenzó el segundo verso. Pero, oh maravilla, su voz y su entonación, su cantar era sorprendente. Imagínate cómo canta el Señor. Luisa quedó sorprendida. Entonces dejó de llorar. Y al terminar mi verso yo, él comenzó el suyo. Y así nos fundíamos en ese felicísimo exceso de amor purísimo, simplísimo y comunicativo. Amén. ¿Se pudieron transportar? Hicimos un giro. Esto es un giro. Y ya lo hiciste tuyo. ¿Lo sentiste? Bien. Ahora, en Romanos 8:28,
En la carta de San Pablo a los Romanos, el Espíritu Santo a través del apóstol dice que todo lo que suceda, bueno o malo, que todo lo que te suceda, bueno o malo, es para tu propio bien. Dice textual, todo lo que suceda es para bien de los que aman al Señor. Todo. Por eso el Señor nos manda muchas cruces, porque la cruz es un don. Por si no lo sabían, la cruz es uno de los dones más grandes que Dios puede otorgar a un hijo, a una criatura. La cruz. Porque la cruz tiene poder para divinizarte, para transformarte en otro Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces la divina voluntad obraba y dirigía en todo la humanidad santísima de Jesús. Y por eso hacía de modo perfecto y divino todo lo que nosotros debemos hacer. Y lo que debíamos hacer, primero lo hizo Jesús por todos, y lo hizo en orden divino. El Catecismo, en su numeral 464, dice: Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en la encarnación del Hijo de Dios, no significa que Jesús sea parte Dios y parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. No, Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. ¿Quedó esto claro? Es la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Concilio de Calcedonia, año 451. Y continúa el Catecismo, 468, numeral 468. Dice: el quinto concilio ecuménico de Constantinopla del año 553 confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis, es decir, una sola persona, no dos, una sola persona en dos naturalezas, humana y divina. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos de Cristo y su misma muerte. Murió como hombre y murió como Dios. Fue crucificado como hombre y fue crucificado como Dios. Hizo milagros como hombre y como Dios. Nunca se puede separar su naturaleza humana de su naturaleza divina. ¿Y qué decir? Cuando el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús tomó un látigo y muy molesto empezó a expulsar a los vendedores del templo y a volcar las mesas de los cambistas. ¿Estaba actuando como hombre o como Dios? Porque muchos herejes dicen que en ese enojo solo estaba actuando su naturaleza humana, que porque de haber actuado su naturaleza divina no hubiera tenido ese enojo Jesús. Eso es una herejía, ¿eh? Están separando las dos naturalezas de Cristo. No, es el hombre Dios, Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios, unión hipostática. Y así el Catecismo lo sigue afirmando. Es una sola persona, no dos. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente
inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano mayor. Eso sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios y hombre. Y cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, y está ahora sentado a la diestra del Padre, ¿ya no conserva entonces su naturaleza humana? ¿O la dejó por ahí guardada? ¿La sigue conservando? Sí. ¿Hasta la consumación de los siglos? Sí. No. ¿Hasta la consumación de los siglos? No. Hasta siempre, por Hasta la siempre. eternidad. Hasta la eternidad. Eternamente será Dios hecho hombre. Gran misterio es este de amor, que nuestra mente humana no es capaz de comprender. Ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para abarcar estos sublimes misterios de amor eterno y divino. Qué grande es el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Benditas sean sus dos naturalezas, humana y divina. Me estoy brincando numerales, no puedo compartir todo, pero termino esta parte con estos tres numerales: 481, 482 y 483. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humana, perfectamente de acuerdo y sometida a su inteligencia y a su voluntad divina. Estoy citando textualmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí se habla de la voluntad divina, no solo de la voluntad de Dios, voluntad divina. Y dice que la voluntad humana de Jesús, porque Jesús tenía dos voluntades. ¿Tenía voluntad humana? Sí, igual que nosotros. ¿Y tenía voluntad divina? Sí. ¿Y cuál de las dos reinaba? La divina sobre la humana. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros. Por eso el Catecismo afirma: su voluntad humana estaba perfectamente de acuerdo y sometida a su inteligencia y a su voluntad divina, que tiene en común con el Padre y con el Espíritu Santo. El Catecismo está afirmando que esa voluntad divina es la voluntad del Padre, del Espíritu Santo y de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. ¿O en la Trinidad hay tres voluntades? ¿Cuántas voluntades hay? Eso significa ser Dios, poseer una sola voluntad. 483. La encarnación es pues el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, en la única persona del Verbo eterno, llamado Jesucristo. Amén. Y empezamos tarde. Empezamos tarde, ¿verdad? Sí. Porque hubo un accidente, ¿vieron cuánto tráfico había? Creo que todos pasamos por ese tráfico. Pero creo que tenemos que hacer una pausa. ¿Dónde está aquí nuestro marcador de tiempo? No lo veo. Hacemos una pequeña pausa. ¿Sí? 10 minutitos y regresamos para que